Hola a todos, sean bienvenidos a este primer video del año. Es un gusto volver a saludarlos. Espero se la hayan pasado bien en las pasadas fiestas decembrinas, que hayan tenido un excelente inicio de año nuevo y que no se hayan sacado el muñequito en la rosca de Reyes. Y es gracias a este nuevo año que me puse a reflexionar sobre cómo el tiempo se va volando. Eso es parte de crecer, Timmy. Pues ya ha pasado un cuarto de siglo desde que inició el nuevo milenio allá por el año 2000, dando partida a una de las décadas que por los sucesos cambiaron toda nuestra perspectiva. Recuerdo como si fuera ayer el 31 de diciembre de 1999. El mundo entero estaba paralizado por el miedo al Y2K o el temido efecto 2000. Millones de personas con la duda en sus corazones se preguntaban, ¿se acabaría todo con la llegada del nuevo milenio? ¿Y qué pasó? En realidad no pasó nada. Eso no me lo esperaba. O no de la manera en la que imaginábamos. Es así que los invito a acompañarme en esta cápsula del tiempo para desenterrar secretos olvidados y revivir esos momentos que nos hicieron quienes somos hoy. Comenzamos. Una década de cambios. La década de los 2000 fue un periodo que comenzó con grandes acontecimientos para darle la bienvenida al nuevo milenio. Entre los grandes sucesos mundiales y nacionales ocurrieron muchas cosas. ¿Cómo olvidar cuando el viejo cacique que gobernó el país durante 70 años caía por primera vez con la llegada de Vicente Fox a la presidencia? Yo soy el guerrero dragón. Sin embargo, las esperanzas de ese cambio pronto fueron opacadas al siguiente sexenio, por la guerra contra el narcotráfico desatada en 2006 por Felipe Calderón, que sumió al país en una crisis de violencia que persiste hasta el día de hoy. Sin embargo, los partidos que siguieron después de él no han hecho la gran cosa para mejorar la situación. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. En 2001 fuimos testigos de la caída de dos grandes gigantes, pues los ataques del 11 de septiembre de ese año redefinieron la seguridad global, desencadenando conflictos como la guerra en Afganistán e Irak. Así también, estuvimos a merced de la naturaleza por desastres naturales devastadores, el tsunami en el Océano Índico de 2004 y los huracanes como Vilma en México. Recordaron la fuerza incontrolable de la naturaleza y cómo el ser humano no puede hacer nada contra ella. Además, podemos agregarle la crisis financiera de 2008, que golpeó a las economías del mundo dejando a millones enfrentando tiempos inciertos. Por otro lado, tuvimos un gran avance tecnológico. El nacimiento de Facebook en 2004 y la presentación del iPhone en 2007, hechos que cambiaron nuestra forma de comunicarnos y de vivir. En México, a su vez, se celebraba el triunfo de la selección sub-17 en el Mundial de Fútbol de 2005 y se destacó en el cine internacional con grandes figuras como Guillermo del Toro. ¡Qué agradable sujeto! Pero todo esto al final, en esta década, nos mostró que el progreso y el caos siempre caminan de la mano. La música. Pasando a otros terrenos más agradables, los 2000 fue un periodo donde la música fue como un espejo roto, reflejaba los fragmentos de una sociedad en constante transformación. Fue una época de éxitos globales, sonidos revolucionarios y a veces de oscuros experimentos que quedaron marcados en nuestros oídos y en nuestras almas. Desde artistas como Britney Spears, con su voz seductora y una vida pública que parecía un guión de tragedia griega, hasta Lady Gaga, que emergió al final de la década, rompiendo todas las reglas con su estilo extravagante y conquistando muchos mercados internacionales, así como millones de admiradores, aunque en lo personal, a mí me gustaba escuchar más a Avril Lavigne. Inclusive hoy, escucho algunas de sus canciones de vez en cuando. En México se daba otro fenómeno. ¿Recuerdan a Rebelde? Yo creo que sí, pues quién no, estaba en todas partes. Las chicas cantando sus canciones, los chicos, bueno, también cantando. Se convertía en un fenómeno que traspasó fronteras. En el rock, se convertía nuevamente en un grito de rebeldía. Ah, caray, eso sí me interesa. Bandas como los Strokes, Arctic Monkeys y White Stripes trajeron de vuelta el sonido crudo y visceral del garage rock. Mientras tanto, el emo florecía como una flor marchita, por decirlo así, con bandas como My Chemical Romance, Fall Out Boy y Paramore, que hablaban directamente a las almas rotas de una generación.
Mientras tanto, en el New Metal, liderado por Linkin Park, Slipknot, Limp Bizkit y Korn, nos ofrecía un refugio para la ira y el caos que muchos llevábamos dentro. Down, con su mensaje incendiario, nos recordó que la música podía ser tanto un arma como una liberación. Tienes toda la maldita razón. Mientras tanto, en las sombras yacía algo más crudo, más fuerte, mucho más oscuro. Algo que se movía a través del abismo. El metal extremo de esa época era una fuerza imparable. En el death metal, bandas como Cannibal Corpse y Nile desataban una brutalidad técnica. Mientras que Behemoth creaba verdaderos himnos a la oscuridad. En el black metal, nombres como Mayhem, Watain y Dimmu Borgir mantenían vivo el fuego blasfemo, con sonidos que parecían invocar algo más allá de lo terrenal. Así como las espectrales sinfonías de una banda de los Países Bajos llamada Caracan Green, a la que personalmente le tengo mucho aprecio. Y cómo olvidar a Motorhead. Lemmy Kilmister, con su voz grave y su actitud desafiante, seguía siendo el emblema del rock and roll, rápido, pesado y ruidoso, tan poderoso como el metal. Con álbumes como Inferno y Kiss of Death, Motorhead no solo resistía el paso del tiempo, sino que lo dominaba. Su música era un recordatorio de que el rock y el metal no necesitan complejidad para ser brutales. Su música era pura, directa y eterna. En el thrash, las leyendas como Slayer y Megadeth mantenían su trono, pero nuevas bandas como Havoc demostraban que el espíritu rebelde seguía vivo. ¡Cielos, qué macizo! Mientras tanto, el metalcore y el deathcore surgían como una fuerza joven y feroz, con nombres como Killswitch Engage, Whitechapel y Suicide Silence conquistaban nuevos terrenos. En nuestro México, el metal extremo tenía su propio reino. Bandas como Transmetal, Brujería y Ágora llevaron el metal nacional a escenarios internacionales. Su música no solo era entretenimiento, era una declaración de identidad y resistencia. La música de los 2000 no solo fue sonido, fue un eco de nuestras emociones más profundas, un espejo que refleja lo mejor y lo peor de quienes éramos. Hoy, esos acordes aún resuenan en esas playlists que desempolvamos para recordar cuando nadie nos ve, en esas memorias que nos persiguen y en esas cicatrices que nunca desaparecen. Porque la música de los 2000 no solo definió una década, nos recordó que en el ruido también se esconde la verdad, el cine y la pantalla chica. En esta década, muchos factores fueron los que transformaron nuestra manera de ver el mundo. Uno de ellos fue a través del cine y la televisión. Descubrimos historias que nos hicieron soñar, pensar y en ocasiones temer. Fue un tiempo donde héroes oscuros y mundos fantásticos nos invitaron a escapar, mientras las producciones locales en México demostraban que el talento no tenía límites. Aún recuerdo una de las fechas más gloriosas para mí, era el 2001. Peter Jackson nos llevaba a la Tierra Media con El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. Esta no era solo una película, era toda una experiencia, con paisajes de ensueño, personajes memorables y una narrativa épica. Nos sumergía en una historia de sacrificio y esperanza, y a medida que avanzaba la trilogía, las películas no solo rompían los récords de taquilla, se convertían en todo un fenómeno cultural, llevando el universo creado por J.R.R. Tolkien a mucha gente que también se volvió fanática de sus libros. Y cómo no recordar cuando El Retorno del Rey se llevó 11 premios de la Academia en 2004. El mundo entero entendió que estábamos presenciando
algo irrepetible. Ese mismo año, otro fenómeno también surgía. Me refiero a Harry Potter y la Piedra Filosofal, la historia del joven mago que nos llevó a un mundo de hechizos, criaturas mágicas y misterios oscuros. Cada película nos acercaba más al inevitable enfrentamiento entre Harry y Voldemort, mientras millones de fanáticos crecían junto a sus personajes. Pero no todo era fantasía. En el año 2005, el director Christopher Nolan tomó a Batman, un personaje cuya imagen había quedado desgastada tras interpretaciones menos serias en el cine. Ya recordarán cuáles. Y le devolvió la relevancia con una visión más oscura y profunda que conectó con una nueva generación. Batman Begins no solo era otra película de superhéroes, era una exploración profunda de cómo un héroe roto puede convertirse en un símbolo. La Gotham que nos presentó no era colorida ni caricaturesca, era una ciudad sucia, peligrosa y sobre todo real. Nolan nos mostró cómo Bruce Wayne pasó de ser un joven lleno de odio a convertirse en el Caballero Oscuro. Y 3 años después, en 2008, llegó The Dark Knight, con una actuación aterradora de Heath Ledger como el Joker. No debemos temerle a dementes como tú. Sí, deberías, Brian. Te aseguro que sí. Sí. Oh, shh. Entonces, ¿crees que Batman hizo de Gótica un mejor lugar? Mírame. ¡Mírame! Vean, así de loca tiene Batman a la ciudad. Si quieren orden en Gótica, Batman debe quitarse la máscara y entregarse a las autoridades. Oh, y cada día sin que lo haga, va a morir gente. Desde esta noche, yo soy hombre de palabra. Esta película rompió todas las expectativas. No era solo una cinta de acción, era una obra maestra de thriller psicológico y para muchos la mejor película de superhéroes jamás hecha, incluso para mí, su servidor. ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo. Así también tuvimos el Spider-Man de Sam Raimi, con sus 2 gloriosas películas, ya que de la tercera no hablaré mucho, ya que al final los productores la arruinaron, pero esa era una saga que prometía mucho. Otra película que también fue muy impactante fue Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra, que fue estrenada en el 2003. Fue una saga que nos dio una mezcla de acción, humor y misticismo, pues cómo olvidar a Jack Sparrow. Esta cinta conquistó a millones de espectadores, pero así también tampoco era solo piratas y héroes. ¿Acaso no lo viste venir? Pues en 2001 llegó una película magistral llamada Shrek, la cual revolucionaría las películas animadas con su humor irreverente. Paciente con ustedes, pero mi paciencia ha llegado a su límite. Dime o te arrancaré. ¡No, los botones no mis botones! ¡Mamita! Entonces cuéntame quién los oculta. De acuerdo, te lo cuento. ¿Tú conoces a Pimpón? ¿A Pimpón? Sí, Pimpón. Sí, es un muñeco muy guapo y de cartón. Sí, se lava su carita con agua y con jabón. ¿Con agua y con jabón? Sí, se lava la carita. Se lava la carita con agua y con jabón. Milord, lo encontramos. ¿Y qué están esperando? ¡Tráiganlo! El espejo mágico. Así también como las películas que Pixar nos ofrecía en esa época, como Buscando a Nemo y Los Increíbles, pero personalmente me gustan más las películas de DreamWorks, y de Pixar solo me gusta Toy Story 1, tal vez la 2. Y cómo olvidar que en 2005 Nickelodeon nos traería una serie que parecía una simple caricatura, pero era mucho más. Avatar, el último maestro aire, nos habla de un mundo dividido por 4 naciones: la tribu del agua, el reino tierra, la nación del fuego y los nómadas del aire, donde un niño llamado Aang debía restaurar el equilibrio, ya que él era el último maestro aire y el Avatar. La serie nos presentaba grandes personajes como Zuko, el príncipe exiliado de la Nación del Fuego que buscaba al Avatar. Luego estaba Sokka, el estratega sin poderes, pero con un gran ingenio capaz de salvar al grupo en los momentos más oscuros. También estaba Toph, la increíble maestra tierra que era ciega, pero que veía al mundo como nadie más podía.
Y cómo no nombrar también a Katara, la maestra del agua control que cargaba con el peso de su familia y de su pueblo, demostrando que el poder no solo está en las habilidades, sino que también está en la voluntad. El último maestro aire no solo era acción o aventura, era una historia de equilibrio, redención y humanidad. Una obra maestra que nos enseñó que incluso en la oscuridad siempre hay luz. Y una de las series más épicas que hemos visto en mucho tiempo. En nuestro querido México, en ese mismo año, Alejandro González Iñárritu impactó al mundo con Amores Perros, una película que exploraba las conexiones humanas a través de historias entrelazadas. Cosa bonita. Cosa bien hecha. Cosa hermosa. Mostrando una Ciudad de México cruda y visceral, Alfonso Cuarón nos ofreció Y tu mamá también, una obra que tras la simple apariencia de un road movie, exploró las desigualdades sociales y los complejos cambios emocionales de la juventud. Y en 2006, Guillermo del Toro nos regaló El laberinto del fauno, una coproducción hispano-mexicana, un cuento de hadas para adultos que mezclaba la fantasía con la brutalidad de la posguerra española. Una película que resonó tanto en México como en el extranjero, ganando 3 premios de la Academia, una de mis favoritas, debo decir. Mientras tanto, en la televisión, las historias se volvieron más complejas. Yo creo mis propias opciones. Series como Los Soprano, The Wire y Breaking Bad elevaron la narrativa televisiva a niveles cinematográficos. Y no olvidemos por supuesto a Lost, que nos mantuvo obsesionados con teorías durante años. También Japón seguía conquistando la nación, con títulos como Oh mi diosa, Naruto, One Piece, Bleach, Death Note, por mencionar algunos, los cuales muchos fueron publicados por la extinta Editorial Beat. Y mientras nuestro cine nacional brillaba, la televisión no se quedaba atrás, con programas como Otro Rollo, que era conducido por Adal Ramones, el control de tu vida cuando de pronto te levantas un día y el mundo no era solo un programa nocturno, era un fenómeno que marcó a toda una generación. Otro Rollo rompió fronteras. Sus monólogos cargados de humor y crítica conectaron con una generación que buscaba algo diferente. Eso es que el día de hoy dedicaremos este espacio de Otro Rollo para hacer un homenaje a las mejores frases que las madres han hecho famosas a lo largo de los siglos. Desde una de las más antiguas como ¡Ya duérmete, carajo! Mientras tanto, programas como XH Derbez, Furcio o La Hora Pico ofrecían un humor más ligero entre comillas, mientras Telehit se convertía en un canal favorito de muchos jóvenes con videos musicales y contenido irreverente. Por otro lado, Canal 11 seguía siendo un bastión de contenido cultural y educativo.
ofreciendo una alternativa para quienes buscaban algo distinto. Como lo vemos, la década de los 2000 no solo fue un periodo de tiempo, fue una revolución. En el cine internacional, las épicas fantásticas y los héroes oscuros definieron todo un concepto. En nuestro México, el renacimiento del cine y la televisión nos recordó que el talento y la autenticidad siempre encuentran su lugar. Y díganme, ¿qué recuerdan de aquellos años? Tal vez fue una película que los marcó, un programa que los hizo reír, o un momento en el que sentiste que todo estaba cambiando. Porque aunque la década quedó atrás, su legado sigue vivo en cada uno de nosotros. Déjenmelo en los comentarios. Los gadgets. No podemos olvidar que ese fue un salto tecnológico gigante. Fue un periodo donde la tecnología no solo cambió nuestras vidas, sino que lo hizo para siempre. Aquellos años nos regalaron gadgets que no solo definieron una era, sino que moldearon el futuro. ¡Qué buen servicio! Esta vez recordaremos algunos de esos dispositivos que en su momento parecían mágicos. Pues cómo olvidar cuando nuestros teléfonos plegables fueron cambiados por los que revolucionarían en esa época, ya que fue en 2007 cuando Apple presentó el famoso iPhone, el cual era una pantalla táctil sin teclado físico, un dispositivo que muchos calificaron como innecesario, pero lo que no sabían es que estaban presenciando el nacimiento de una revolución. Y antes del iPhone, los BlackBerry eran los reyes, con teclados físicos y enfoque en el correo electrónico. Estos teléfonos no solo eran gadgets, sino un símbolo de poder, ya que eran muy caros. Además, ¿cómo olvidar los Nokia? Esos teléfonos que parecían inmortales y resistían todo. El macho. Recuerdo que mi hermanita tenía uno, y le duró muchos años. Además, el terreno de los teléfonos no fue el único cambio. En 2001, el mundo se enamoró del iPod. Miles de canciones en un pequeño dispositivo. 1000 canciones en tu bolsillo, decían, y lo cumplieron. Necesito uno de esos. Los reproductores MP3 de otras marcas intentaron competir con él, pero solo hubo un rey. Pero para los que no contábamos con mucho efectivo en esa época, los MP3 chinos eran nuestros más fieles compañeros. Ahora, siguiendo en el mundo del entretenimiento, pero en algo más interactivo, las consolas de videojuegos marcaron el pulso de la diversión. La PlayStation 2, la Xbox original y la Nintendo Wii, cada uno dejó a un público satisfecho, pero fue la PS2 la que conquistó millones de hogares, convirtiéndose en la consola más vendida de la historia. Otra cosa que podemos recordar son los GPS portátiles y esos mapas digitales que nos guiaban con precisión. Las cámaras digitales fueron otro salto gigantesco. Quedaron muy atrás los carretes y la espera para revelar fotos. Ahora todos podían capturar momentos y verlos al instante. Es por eso que podemos decir que cada uno de estos gadgets marcó su tiempo. Eran más que tecnología, eran una ventana al futuro, un futuro que hoy vivimos. Y dime, ¿tú recuerdas el primer gadget que realmente cambió tu vida? Me gustaría que me lo dejaras en la caja de comentarios. La década de los 2000 fue una época que definió mucho de lo que somos ahora. Nos dio risas, nos dio miedo, momentos memorables y momentos tristes. Nos dio todo lo que necesitábamos para seguir adelante. Y aunque no todo fue perfecto, sí fue único. Porque al final, lo que queda son los recuerdos. Y esos, nadie nos los quita. Y díganme en los comentarios, ¿qué recuerdos tienen de esta década? ¿Alguna película, alguna canción o evento? Algo que los haya marcado. Será un gusto leerlos. Y por ahora, este video ha llegado a su fin. Eso es todo, amigos. No olviden dar like, comentar y compartir. Y darle clic a la campanita. Y si no nos vemos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Se despide de ustedes su amigo Luis, mandándoles un saludo y recordándoles que en RetroTape rebobinamos tus recuerdos. Gracias, y no olviden vernos en el próximo video.